Sí, te Muy escucho. bien. Sí. Ok, bueno, ya para terminar con la inspección de pie y tobillo y pie, bueno, aquí es importante observar si en el tobillo existe alguna deformidad evidente. Por ejemplo, si la hay, pues podemos sospechar algunas fracturas o si hay luxación o fractura de luxación. También es muy importante observar si hay tumefacción, porque esta pues se presenta muy frecuente en el tobillo y en el pie pero es muy, o sea, es muy poco específica. También es importante ver si hay edema, si hay inflamación y pues si presenta los típicos signos de una inflamación, que son pues calor, rubor, dolor y tumefacción. Em, Aquí también es importante observar si hay presencia de equimosis o hematoma. Y en la palpación, pues, bueno, para esto es importante primero identificar los principales relieves óseos, interlíneas y tendones. Em, También aquí pues va a ser importante explorar la movilidad y pues esto se hace de manera muy rápida. En el tobillo se realiza la flexión dorsal y plantar, la inversión y pues aquí lo importante es observar si el paciente presenta alguna limitación en el movimiento. Y bueno, esta parte de la movilidad la realizaríamos con ayuda del goniómetro para ir pues midiendo, ¿no? Eh, bueno, ya para la exploración también de pie, en el caso de la inspección, pues bueno, aquí igual sería, lo principal sería empezar viendo si hay tumefacción eh, o también inflamación. Eh, y en la palpación, pues aquí igual, al igual que en el tobillo, se deben identificar las interlíneas de las articulaciones. eh, También si hay edema, tumefacción, o bueno, cuando hay en casos en los que haya edema, tumefacción o obesidad, pues va a ser un poquito difícil la palpación. Y finalmente la movilidad, pues bueno, es casi lo mismo con el pie, ¿no? Checar si hay alguna, con el tobillo, perdón, si hay alguna limitación en estos movimientos. Y pues eso sería todo. ¿Es la última? Sí, Bueno, vamos a aprovechar. Vean, aquí estamos viendo, no, no me la quiten, por favor. Aquí estamos viendo un tendón muy grande que está ahí en la parte posterior del pie, que se llama ¿cómo? Tendón calcáneo. ¿de qué? ¿O tendón de qué dijiste, compañero? Tendón calcáneo de Aquiles. Muy bien. Muy bien. Vamos a regresar y ver que lo que discutíamos ayer. ¿Por qué es un tendón o será un ligamento? ¿Qué será este? ¿Y por qué? Es un tendón porque está uniendo músculo con hueso. Ah, sí, pero ¿cuál, pues? ¿Cuál y cuál? Así es muy fácil. ¿Cuál? Al músculo sóleo. ¿Solo al sóleo? Al El gastrocnemio. gastrocnemio. Obvio. Ya lo buscaron y lo encontraron, ¿verdad? Entonces el sóleo y los gemelos. Entonces son tres. También se llama tríceps sural porque son tres. Los tres forman ese tendón tan hermoso que tenemos en la parte posterior del pie, del tobillo, y que es uno, creo yo que es uno de los tendones más gruesos de nuestra economía, ¿verdad? Muy potente, muy fuerte.
y al que le puede pasar algunas cosas. Si se inflama, ¿cómo se llamará? Tendinitis. Tendinitis, ¿verdad? Sí. Desgraciadamente no conozco que haya un término que se diga ligamentitis. Y muchas veces se le dice también tendinitis a la inflamación del ligamento. Pero quiero que quede bien claro que el ligamento no es un tendón, ¿verdad? O sea, su estructura y todo es similar a la del tendón, pero no es un tendón porque no une, como ustedes dijeron, una parte carnosa con el hueso. Y el tendón sí el tendón forma parte de los músculos, ¿sí? Todos los músculos, o la mayoría, tienen un tendón al principio o al final o en los dos lados, para unirse al hueso. El tendón de Aquiles es poderoso y nos permite la marcha de puntas. Cuando se contrae, la mayoría de no la mayoría, los músculos generalmente cuando trabajan, lo hacen por acortamiento, por contracción, y esa contracción es la que permite el movimiento. Entonces, el tendón de Aquiles nos permite caminar de puntas. ¿Preguntas? No. No, doctor. ¿Algo más que quieran decir? También el tendón de Aquiles se puede romper, a pesar de que es tan poderoso y tan fuerte, ¿sí? En una carrera, en el fútbol, en algo se puede romper el tendón. ¿Y qué características tendría el paciente? ¿Podría ya su extremidad? No le escuché bien, no le entendí bien. ¿Me la puede repetir? ¿Tendría características Es que tendría el paciente? se oye entrecortado, por eso no sé. Mi compañera pregunta que si qué característica tendría el paciente, si podría sentar el pie. Ustedes mismos díganme, piensen, No habría flexión No, plantar. no puede caminar y hay un no dolor muy ha- intenso. exacto, y además el compañero nos acaba de decir, no habría flexión plantar, que es lo que les acabo de decir yo. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa creen que habría? Localmente, ¿qué creen que haya? Y además de inflamación, ¿Dolor? y además de dolor, Equimosis podría ser. pudiera ser, ¿sí? ¿Y qué más? Puede que sí, puede que no. Pero ¿qué otra cosa más importante que todo eso? Tumoración. No entiendo bien eso de la tumoración. O sea, Puede que sí, pero ¿cómo? A ver, explíquemelo. pues por el proceso inflamatorio. No. Va a perder los movimientos que le permitía hacer ese tendón. Sí es cierto. Sí, pero localmente, ¿qué cosa vamos a ver? ¿Debe encontrar alguna Ah, deformidad? ¿Qué tipo de deformidad? va a haber un hundimiento, por así decirlo, de la zona donde esté la ruptura del tendón. A ver, explícame por qué ese hundimiento, no entiendo. Porque, por así decirlo, la piel está tensa, la piel por encima del tendón está tensa, entonces al momento de que el tendón se rompe hay un hundimiento. Casi le atinas, pero no. ¿O pérdida del tono muscular porque ya no habría de dónde se sostenga el músculo? Por ahí va la cosa. Por ahí va. Por ahí va. Esto nos va a servir para entender
que lo mismo sucede con cualquier otro tendón del cuerpo. Por eso estoy insistiéndoles y queriendo que me digan qué otra cosa. Desplazamiento del músculo. ¿Cómo es eso de desplazamiento del músculo? Pues al no estar sostenido en el lado distal, pues el músculo sería hacia arriba. ¿Pero por qué se iría hacia arriba? Porque sigue sostenido en su lado proximal. Sí, pero ¿por qué? Sí está muy bien, o sea, lo que tú dices. Y vamos llegando a lo que quiero que me digan, pero ¿por qué? Bueno, supongo porque aún se mantiene el tono muscular, aún sigue recibiendo señal nerviosa. Sí, todo es cierto, todo lo que han dicho, pero creo que falta alguna palabra clave. ¿Cómo está formado un músculo? Por fibras. Sí, pero macroscópicamente, ¿cómo está formado un músculo? ¿Han comido carne ustedes alguna vez o son vegetarianos todos los 60? No somos No. vegetarianos. ¿Mandé? ¿Sí han comido carne entonces? Sí. Sí. Ah, qué bueno. ¿Y qué les llama la atención macroscópicamente de un músculo? Su forma. La fascia es la capa que cubre al músculo. Pero te aseguro que ese nunca lo comes porque es pellejo. Y a los jóvenes les gusta puro rojito, no les gusta el pellejo. Pero por ahí vamos. Está bien. ¿Qué más? Una fascia. Los fascículos. ¿Qué es eso de fascículo? No entiendo bien. Porque acuérdate que le pregunté macroscópicamente. Necesito que lean los primeros temas para que le entiendan un poco qué es un músculo, qué es un nervio, qué es un hueso, qué es un cartílago, porque si no, pues estamos hablando en chino. Es muy sencillo. El músculo está formado de dos partes. ¿Cuáles partes? Una porción carnosa o roja y una porción fibrosa, que es el tendón. Pues sí, han estado hablando de tendón y de tendón. Y de una porción carnosa que es la que se come. ¿A poco comen tendón ustedes? No, lo ven el tendón y lo hacen a un lado. Ese no lo quiere ni el perro, ¿verdad? Queremos la porción carnosa, la parte roja del músculo es la porción carnosa. ¿Para qué el que dijo de porción carnosa y porción tendinosa? ¿Cuál es la función de la porción carnosa? Es la que realiza la contracción y de la porción Ah, fibrosa bueno. es donde se realiza la tracción. Ah, bueno, muy bien. Entonces, si se realiza en la porción carnosa la contracción, ¿qué va a pasar cuando se rompe el tendón? Va a realizar contracción hacia donde esté sostenida. Entonces, pero es porque la contracción se hace en la porción carnosa. ¿Y qué cosa vamos a encontrar donde esté la ruptura tendinosa? ¿Qué decías, Miller Domínguez? ¿Qué decías? ¿Lo del hundimiento o...? Va a haber un hundimiento, pero no porque la piel se hunda. A lo mejor se hunde la piel, pero porque hay un hoyo ahí, una separación entre las partes del tendón que se han roto.
¿sí? Pero entonces tiene que ver la contractura muscular. Entonces no se olviden, el tendón no tiene la capacidad de contraerse. Tiene la capacidad de sostener, pero no de contraerse. La función contractora lo hace la porción carnosa del músculo. ¿Sí? Entonces sí hay una separación. Si pasa algún tiempo, se forma una bola, como dijo la compañera, en la parte proximal, como consecuencia de la misma contracción. ¿Sí? Y nos cuesta más trabajo reparar un tendón mientras más tiempo ha pasado, porque se separa cada vez más. En vez de que se junte, se va a separar cada vez más. ¿Por qué? Porque la porción carnosa se sigue contrayendo. ¿Sí quedó claro? Sí, doctor. Bueno, pues ahora ya lo tenemos roto, seccionado por completo, una sección completa. Y queremos suturarlo, ¿verdad? Lo queremos suturar. ¿Cómo se llamará a la sutura del tendón? Creo que era de tipo 8, ¿no? No, ¿cómo se Cruzada llama? o... No, simplemente ¿cómo se llama la...? Ahorita te pregunto eso también. ¿Cómo se llama la sutura del tendón? ¿Tenorrafia? Tenorrafia, muy bien. Entonces, igual como a la sutura del nervio se llama neurorrafia, la del tendón se llama tenorrafia. ¿Sí? Alguna compañera dijo que tenía fibras. ¿Por qué razón Miller Domínguez se hace una sutura en 8 que estabas diciendo tú? Porque creo que las fibras no se pueden unir, o por así decirlo, longitudinalmente. Entonces, para que no pierda su fuerza de tracción, al componerlo, se intenta repararlo así para que haya una mayor seguridad, dure el atado del nudo y no se pierda integridad del mismo. Muy bien, dijiste muchas cosas buenas. ¿Alguien más que nos amplíe algo más sobre esto? A ver, ¿quién dijo que tenía fibras? Una chica dijo que tenía fibras, no sé quién. Tiene fibras, dijo. ¿Ya se le olvidó quién fue o ya se fue de la clase? No, fui yo, doctor, pero se traba mucho mi audio. Ah, bueno. ¿Y cómo esas fibras, cómo son longitudinales, perpendiculares, cómo son? Longitudinales. Muy bien. Tienen que ser longitudinales hacia donde se hace la fuerza, la tracción, ¿verdad? ¿Qué va a pasar si ponemos un punto simple en el mismo sentido de esas fuerzas longitudinales? Pues no va a servir de nada porque lograr como juntar las fibras. Tendría que ser perpendicular. ¿Tendría que ser qué? Perpendicular a las fibras. Sí, pero ¿qué pasaría con esas suturas si la ponemos longitudinal en el mismo sentido del tendón, de las fibras del tendón, obviamente? Como que se abriría, porque no sé, sí, o sea, como que se abriría, no sé cómo explicarlo. Pues en la primera contractura que tenga la porción carnosa, pues se va a acabar el punto, ¿verdad? No va a servir de nada. Entonces, por eso, atravesamos el tendón en forma perpendicular, como dijo el compañero, y por eso muchas veces hacemos el 8, ¿sí? Para que atravesemos las fibras en otro sentido
y esto nos permita pues inmovilizar todas esas fibras que son longitudinales. Y efectivamente lo suturamos. La tendinorrafia o la tenorrafia la hacemos en 8. En 8 hay diferentes técnicas, pero siempre atacando las fibras longitudinales de manera perpendicular. Este paréntesis del tendón es para todos los tendones de todo el cuerpo. Por eso les estoy informando y todo para que lo entiendan, que no estamos hablando solo del tendón de Aquiles, sino de cualquier tendón. Entonces, por favor, no sé si tengan alguna otra pregunta sobre esto. No, doctor. ¿Alguien más que quiera preguntar? Bien. Vamos a pasar entonces, creo yo, al siguiente tema. Bueno, buenos días compañeros, buenos días doctor. Nosotros somos el equipo 3 del grupo B y vamos a presentar el tema de clasificación de fracturas. A ver. Bueno, las fracturas principalmente, la antología, el compendio del doctor nos habla que son soluciones de continuidad del hueso. La mayoría de estas va a ser de origen traumático. También pueden deberse a otro tipo de enfermedades agregadas. Pero en sí lo que sucede en esta es que se pierde la continuidad del mismo. Ahora, el diagnóstico se puede hacer radiológicamente o clínicamente. Lo primero que vamos a ver nosotros como médicos de contacto es el diagnóstico clínico. En nosotros debemos de conocer bien la forma de los huesos para poder, con la palpación, la inspección, la auscultación y la historia clínica, poder identificar el sitio del traumatismo y esto siguiendo el borde del hueso. Ahora, las fracturas, como ya mencionamos, van a producirnos alteraciones tanto anatómicas como funcionales del mismo, incluso hasta llegar a incapacitar a la persona. Ahora, hay mecanismos, ya sean biológicos o mecánicos, que nos van a ayudar a poder reparar el hueso propiamente dicho. Y esto se hace mediante la consolidación. Hay dos tipos y los vamos a ver más adelante. Ahora, es importante que nosotros entendamos este tema de clasificación de fracturas para que nosotros podamos ayudar al paciente a una consolidación correcta. Bueno, en las clasificaciones de las fracturas hay como muchos tipos. Vamos a hablar de los mecanismos de producción y esto se divide en dos grupos, que son las fracturas directas e indirectas. Las directas se van a producir en el mismo punto de aplicación de la fuerza que generó el agente traumático. Esto quiere decir que estas fracturas van a darse en el mismo sitio donde ha sido ejercida la fuerza, siendo con frecuencias fracturas abiertas, que veremos más adelante, y con grandes lesiones de las partes blandas. Usualmente la línea de la fractura acostumbra a ser transversal. Esto quiere decir que, como vemos en la imagen del ejemplo, la fuerza la va a proveer un martillo hacia la falange distal y es esta misma la que se va a fracturar. Entonces, es muy entendible, como dice el nombre, es directamente en el punto de donde fue la aplicación traumática. Siguiente, por favor. Y
pues las indirectas van a ser totalmente lo contrario a las anteriores. Van a ser aquellas en las que la continuidad del hueso se produce en un punto distinto a donde actuó la fuerza del agente traumático. Esta va a ocurrir a una distancia no muy larga, pero no en el mismo punto donde se aplicó la fuerza. Va a ser como en un sitio contrario, como para tener de ejemplo esto. Estas pueden ser de tipo de compresión, que vamos a ver más adelante más explicados, pero es la más común, que estas van a ocurrir en partes blandas de hueso esponjoso, que van a ser muy débiles. El ejemplo más claro podría ser el de las vértebras. También pueden ser por flexión, como la de flexión de alas de mariposa, que se va a producir cuando un hueso que es recto se va a hacer oblicuo o viceversa, el que es oblicuo se va a hacer recto. Y el descizallamiento, pues cuando el hueso va a ser sometido a una fuerza de dirección, que va a tener dirección y sentido opuesto, y pues esto va a originar igualmente una fractura horizontal. En realidad, lo que debemos comprender es que las fracturas directas van a hacer que esta fractura va a ocurrir en el mismo punto donde se aplicó la fuerza, y las indirectas son, por ejemplo, en una caída que tenemos el sujeto, se cae y mete la mano y se fractura la muñeca, que son más a distancia. Bueno, en cuanto a las fracturas abiertas y cerradas, las abiertas son aquellas en donde hay una herida pues en la piel y esta contacta de manera directa con lo que es la fractura. Y pues las cerradas es donde nada más existe la fractura, pero no existe una herida sobre la piel que esté unida de manera directa a esta. Bueno, en cuanto a la clasificación de las fracturas abiertas, vamos a manejar esta y otra que vamos a ver ahorita. La de grado 1 hace referencia a que la lesión de la piel es menor a 1 centímetro y es limpia de dentro hacia afuera, y en donde existe una escasa contusión muscular y con fracturas transversas u oblicuas cortas. La de grado 2 es una laceración mayor a 1 centímetro en donde existe cierto daño a tejidos blandos. Y la de grado 3 es donde ya existe una lesión mucho más importante en los tejidos blandos, incluyendo músculos, piel, vasos y nervios. Y esta a su vez se divide en tres tipos: 3A, que es con una buena cobertura ósea; 3B, en donde existe cierta lesión en el periósteo y se asocia más a una contaminación masiva; y la 3C, donde existe una lesión vascular, que existe reparación. La clasificación de Cherne es otro tipo de clasificación para las fracturas abiertas. Bueno, pues la de grado 0 es donde pues obviamente no existe una fractura. La de grado 1 es donde existe una abrasión o contusión, pero es algo superficial. Y en este caso el mecanismo es indirecto, como ya nos explicaron. El desplazamiento es moderado y no hay conminución. A partir de la de grado 2 ya existe un desplazamiento y conminución. Sin embargo, en cuanto a las partes blandas, hace referencia sobre todo que en el grado 2 existe un síndrome compartimental inminente, y en la de grado 3 ya es donde está establecido. Entonces vean que estamos empezando a hablar de cosas raras, como este síndrome compartimental, ¿verdad? Y que más adelante lo veremos. ¿Alguien tiene alguna idea de lo que es este síndrome compartimental? Estuvimos hablando de músculos ese ratito y algo tiene que ver con músculos el síndrome compartimental. ¿No es cuando se afecta un grupo muscular de una sección que está envuelto por una fascia? O sea, que comparten como esa envoltura. No entendí, ¿que comparte envoltura con quién o cómo no? Mi compañera decía que afectaba a un grupo de músculos que está dentro de una fascia. Sí y no, sí. Sí es cierto, pero no es lo más importante.
Es cuando hay una presión como tal, bueno, en este caso en los músculos, y esto causa pues que se disminuya tanto su irrigación como estimulación y todos los nutrientes que llegan a este músculo. Sí y no, sí es cierto. ¿Alguien más? También se puede dar por la inflamación de los tejidos, o sea, no solo por algún sangrado interno o algo así. No, no, tiene que ver con los músculos. Sí, sí, inflamación, todo, pero tiene que ver con los músculos. ¿Pero algo más? Se supone que al haber una lesión, se va ciertos virus o bacterias, pueden causar infección en lo que mencionaba mi compañera, en No esa estamos zona. hablando de infección todavía. Creo Sí que es cierto, pero no estamos hablando de infección en este momento. no es un proceso inflamatorio, provoca una compresión de los nervios y vasos que pasan por la zona. Pues claro, en medio de los grupos musculares va la arteria y los nervios. Y entonces, claro que hay edema de los músculos, de los grupos musculares, todo lo que ustedes dijeron es cierto, pero al final de cuentas, lo más peligroso es que van a comprimir al flujo vasculonervioso, pero no solo al flujo vasculonervioso de esos músculos, sino van a comprometer toda la parte distal a la zona donde se está provocando este problema. Compromiso tan serio que puede llegar a la amputación, ¿verdad? O sea, la pérdida de circulación y que llegue hasta la amputación. Entonces, el síndrome compartimental es extremadamente grave, ¿verdad? Es una de las complicaciones severas y preocupantes para nosotros. ¿Quedó claro? Sí, doctor. Adelante. Bueno, vamos a continuar con lo que son los huesos. Y bueno, en cuanto a las fracturas, lo que vamos a describir es qué hueso está fracturado y la extremidad que está afectada, en caso de que sea una extremidad. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la localización, vamos a encontrar que podemos ver que pueden ser epifisiarias, metafisiarias o diafisiarias. En el caso de las epifisiarias, pues estas recordemos que van a dañar al cartílago articular y el pronóstico va a ser desfavorable. Y las metafisiarias van a ser importantes, sobre todo en los niños, por el cartílago de crecimiento. La siguiente. Bueno, también tenemos la clasificación completa o incompleta, que pues se va a utilizar para conocer las lesiones. Bueno, si la lesión abarca toda la circunferencia ósea, y para identificarlas, pues vamos a necesitar radiografías en 2 proyecciones. Siguiente, por favor. Y en cuanto a la dirección del trazo, pues estos van a depender muchas veces del mecanismo productor y de la relación con el eje del hueso, y vamos a ver que se clasifican en transversas, oblicuas, longitudinales y helicoidales. En cuanto a las transversas, como podemos ver en la imagen, la línea de fractura va a ser perpendicular al eje longitudinal del hueso. Y en cuanto a las oblicuas, la línea de fractura va a formar un ángulo mayor o menor de 90 grados en relación al eje longitudinal del hueso también. Las longitudinales pues van a ser, la línea de fractura va a ser longitudinal en relación al hueso, y las helicoidales, como podemos ver en la imagen, van a formar una espiral. Siguiente, por favor. Bueno, también tenemos la clasificación en cuanto al número de fragmentos, y estos van a ser bifragmentadas cuando
se divide en dos, trifragmentadas cuando se va a dividir en tres y multifragmentadas cuando son más de tres. Multifragmentadas o cominutas. Y bueno, esto es lo que ya decía mi compañera Mayrani. También la clasificación es en compresión o impactadas. Y esta, como ya dijo ella, se va a dar solo en el hueso esponjoso. Y pues va a consistir en la impactación de un hueso resistente sobre uno menos resistente. Y esto se da por condiciones de una fuerza longitudinal. Siguiente. Bueno, también tenemos lo que es la torsión, y como podemos observar en la imagen, esta se da cuando una extremidad queda fija en algún punto, pero el resto del cuerpo gira. Entonces, este movimiento va a dar como resultado, como podemos ver ahí, un trazo helicoidal, como mi compañero lo explicó. Así, ok. También tenemos lo que es el arrancamiento. Y pues esto sucede, ya vimos qué pasa si se llega a romper lo que es el tendón de Aquiles. Sin embargo, muchas veces esto puede suceder que incluso arranque, como podemos ver en la imagen, fragmentos óseos. Y este es el tipo de arrancamiento. La siguiente. Bueno, también tenemos lo que es el desplazamiento. Nos dice que esta se va a medir por porcentaje y va a depender de lo que es el diámetro óseo. Para comprenderlo de una forma mejor, podemos ver la imagen en donde vemos un hueso normal y abajito pues vemos al mismo hueso, pero pues con una pérdida de la continuidad. Sin embargo, si vemos la primera imagen en donde dice sin desplazamiento, a pesar de que el hueso se ha separado, o sea, no mantiene esta continuidad, podemos ver de que mantiene su eje, es decir, están a la misma altura. Sin embargo, si lo comparamos con el de la derecha, vemos como el fragmento derecho del hueso está un poco más hacia arriba, y esto es a lo que se refiere el desplazamiento. En este caso, este desplazamiento, si se dan cuenta, es más o menos de la mitad del diámetro del hueso, entonces pues va de un porcentaje de entre el 25 al 50%. Y si se dan cuenta en las imágenes de abajo, pues aquí completamente ya no están alineados, y pues aquí es cuando se dice que el desplazamiento es del 100% y que posteriormente puede estar cabalgada, que sería el siguiente tipo. Es el mismo. Si está encimado, está cabalgado. Ajá. A ver, no me la cambien, por favor, esta. Tampoco pueden estar separados los huesos. Digo, perdón, las fracturas. La separación, escríbanle por ahí, se llama diastasis. ¿Sí? Y nos preocupa porque cuando veamos la clase de consolidación vamos a ver que cuando hay diastasis no consolidan los huesos. Diastasis o diástasis. Es más fácil que consolide uno que está cabalgado a que consolide uno que está diastasado, separado. ¿Cuál sería el único problema por ejemplo, en esa fractura que está enseñándonos el compañero que está cabalgada? ¿Cuál sería el problema que tendría el paciente? Si logramos que consolide, ¿y qué va a pasar? Que no quede bien en su eje, o sea, que no quede completamente puede también puede formarse un callo óseo muy grande. Sí, todo es cierto, pero eso no importa. ¿Qué es lo más importante? Que eventualmente se podría volver a fracturar. No.
Difícilmente Podrían, así como está cabalgada, porque el compañero, pueden espera un segundo, el compañero nos dijo que se hacen callos muy grandes, entonces difícilmente se puede volver a fracturar. ¿Quién más? ¿Qué va o puede romper estructuras adyacentes como nervios o vasos? Eso es lo que todo el mundo cree, pero vieran que es tan vivo nuestro cuerpo que difícilmente se rompen ese tipo de estructuras, la circulación o los nervios. Claro, hay de golpes a golpes, ¿verdad? Digo, y además con un machete, por ejemplo, pues sí se corta lo que haya. Pero la fractura en sí difícilmente rompe los tendones y nervios. Difícilmente. No estoy diciendo que imposible. No, otra cosa más importante que todo eso. No se restauraría la funcionalidad de la extremidad correctamente, ¿Por qué? porque al estar cabalgado y al consolidar así, habría como que un acortamiento y el desplazamiento del hueso no permitiría que su acción de palanca se lleve adecuadamente o su función. Casi le atinas, pero te perdiste. ¿Por la inserción muscular en los huesos? No tiene nada que ver. Bueno, algo tiene que ver, pero no tanto. Más importante que todo eso. Si ustedes se fijan, la imagen que vemos ahí es de un fémur. Y el fémur es el que está cabalgado. ¿Qué va a pasar? ¿Habría un cambio de simetría conforme las dos piernas? No O le sea, entiendo nada a eso, ¿de qué me quiere hablar? O sea, explíquemelo bien, pues, ¿a qué se refiere? o sea, habría un cambio de longitud, o sea, para la persona en sus dos piernas. Tendría una pierna más corta. Esto es tan fácil. ¿Qué le da vueltas a las palabras técnicas? ¿Y qué va a pasar si está más corta una pierna que otra? Pues va a tener una dificultad para caminar. Va a quedar chiquito. Pues claro, se altera la marcha, se altera todo. Eso es más importante que todo lo demás que dijeron. Entonces, por eso no tratamos de que no quede ningún acortamiento, porque eso se va a reflejar en la vida diaria del paciente. ¿De acuerdo? ¿Seguimos? Sí. Y bueno, la siguiente sería la de cabalgamiento, que como ya bien dijo el doctor, pues es cuando se superponen los fragmentos óseos, como vemos en la imagen, y pues esta se va a medir en centímetros. La siguiente. Y también tenemos lo que es la rotación. En este caso, lo que se pierde es el eje del hueso, y pues esta se va a dividir en grados, puede ser interna o externa. La siguiente. Ok. El siguiente tipo de clasificación sería en botón o en tallo verde. Esto por lo general se va a dar más antes de la adolescencia en pacientes niños. Debido a la abundancia de tejido esponjoso y un mayor grado de periósteo. En este tipo de fracturas pueden haber angulaciones de hasta 90 o más grados en el sitio donde está la fractura, como podemos ver en las imágenes. Y ¿qué pasa con el tratamiento? Solo si se endereza el hueso completamente se puede recuperar la forma y siempre y cuando el periósteo esté íntegro, claro. Y se puede recuperar la forma y la función. Y ahora, otro tipo de fracturas son las patológicas. Las patológicas en sí van a ser por consecuencia de alguna debilidad o debilitación del mismo hueso. Esto por patologías agregadas, como mencionamos al inicio de la plática, en este caso osteoporosis, tumores, infecciones o alteraciones del sistema.
Muy bien. Creo que nos vamos a quedar hasta aquí. Me interesa mucho que aprovechen este fin de semana y que estudien un poquito qué diferencias hay entre el hueso esponjoso y el hueso cortical, porque lo vamos a empezar a ver ahora que hablemos también de consolidación y que vayamos viendo qué es eso de cartílago, ¿verdad? ¿Qué diferencias hay entre el hueso y el cartílago? Muy bien, ¿alguna duda, alguna pregunta de todo lo que vimos hoy? No, ninguna, doctor. ¿Alguna aclaración, alguna cosa? A los jefes de grupo les quiero pedir el favor que no me obliguen a que les pase yo lista. Ahorita tengo la impresión de que faltan como 6 gentes. No sé quiénes, pero digo, creo que hay, creo que les estoy diciendo cosas, algunas cosas interesantes, aclarando además de lo que hay en los libros, que creo que puede ser útil para los que crean que saben mucho o que lo encuentran todo en el libro, ¿verdad? Entonces sí me gustaría, como 8 faltan posiblemente, porque tengo 55 gentes y 2 son míos, entonces deben ser 53. Entonces me faltan como 8 gentes. Ayer estaban todos, pero hoy no. Bien, nos vemos entonces. No los quiero obligar a que estén conmigo, el que no quiera estar también estoy contento. Pero pues algo podemos aprender y estudiar aquí juntos. ¿Ok? Nos vemos el lunes, jóvenes. Sí, doctor. Hasta el lunes, doctor. Hasta el lunes. Bye. Buen fin de semana.